Buenos y nostálgicos días, Antonio. Hay que decir que es la tercera toma que hacemos, para Joder, empezar. sí. Y dices lo de nostálgico por lo que una persona me comentó en LinkedIn con un vídeo mío que dice que no le gustan mis mensajes porque No, denoto nostalgia. pero que le gustaba ese porque no estaba siendo nostálgico en ese momento, ¿no? Ese soy yo, macho. Pero, no sé. Bueno, es curioso. Esto de las redes es muy curioso porque cuando la gente no te conoce absolutamente de nada, se genera en su cabeza, ¿no? En función de lo que debe leer o de lo que debe ver y sobre todo también de sus vivencias, imagino, una imagen de las personas. No lo sé. Me pareció curioso, nunca me habían llamado nostálgico. Le dijo que no le molaba nada a mi tono nostálgico, salvo en ese vídeo. No sé. Fue curioso, ¿no? Porque supongo que es alguien que no te comenta y de golpe te comenta para decirte, oye, aquí que no estás Sí, nostálgico me mola. me gustaría saber cómo es el tono nostálgico. Tengo que hablar del pasado, Bueno, Es melancólico. a veces... Ay. Bueno, hablas bastante del pasado, ¿no? Pero Pero no sé. siempre de cara, hablo del pasado, ¿para qué? Para aprender hacia el futuro. No, no sé. O es que no lo sé, tío. Si no, no es algo que te diga yo de mí. Yo O lo sea, sé, yo lo sé. o sea, quiero decir Podemos analizarlo. que no es mi opinión, ¿eh? Pero es curioso. Pero yo creo que a veces es la confusión de términos, porque que alguien habla del pasado para aprender no significa que sea nostálgico, ¿no? No sé. A él no le molaba. A él no le molaba. A él le molaba a Víctor Coopers. No, no Como voy. si no supieras quién es, ¿eh? Víctor Coopers. Sí, sí, ya, bueno, no quiero decir nada de Víctor, que es buen tío. Bueno, Y, estás de vuelta y listo, estoy de vuelta. de México y Nueva York. México y Nueva York ha sido muy intenso. Hoy llevo gafas porque desde ayer, llegué antes de ayer, este ojo lo tengo ardiendo. Amigos, no sé, no se ve nada. Lo tengo ardiendo. ¿Eso o llevas las Ray-Ban Meta y me estás grabando? ¿Te imaginas? Son Ray-Ban, pero son muy finas estas. No llevan la cámara. No, estas tienen años. Y muy contento, muy contento, porque México fue mega productivo. Presentamos por fin el gran estudio Leadership and Happiness, el líder humano, junto con Manpower Group. Luego reuniones con muchas personas. Es increíble, porque yo cuando voy a México, Marc, me siento que tengo una reputación increíble que en España no la tengo. Eso es brutal, ver el contraste. Y luego en Nueva York, primera vez, probando, abriendo mercado, estuve en el Club de Harvard de Nueva York en un evento de inteligencia artificial y recruitment, recursos humanos, y están picando. Siempre hay alguien que está boicoteando. Pero los micros van muy bien. No, Creo que la gente no lo escuchará. lo aíslan muy bien. Y hay que decir que eso lo quería traer como primera reflexión. En Estados Unidos, esto te lo decía ayer, en Estados Unidos saben hacer las cosas muy bien en cuanto a puesta en escena y el marketing. Por eso al final son los mejores, tú lo dijiste, o sea, los mejores al final no dejan de ser aquellos que se creen los mejores. Y que convencen a los demás de que lo son. Exactamente. Tú has vivido en Estados Unidos, hiciste el intercambio en Cornell University, entonces tú lo has vivido mucho más intensamente que yo. Tengo que decir que el Club de Harvard de Nueva York es un edificio que está en pleno centro, creo que es la 44 con la séptima avenida, muy cerca de 2 calles de Times Square. Y es guapísimo, o sea, es como un club inglés antiguo, o sea, el club de estilo inglés antiguo, todo súper maravilloso. O sea, tú entras allí y dices, wow, Aquí se toca, aquí, ¿no? aquí se toca muchísimo y pertenecer a esto me siento en la élite. Y estar allí un poquito también te lo hacía sentir, a mí me hizo sentir muy bien ese lugar. No obstante, es verdad que el evento no era de Harvard, pero es irrelevante. El evento venían directivos de empresas muy conocidas a nivel mundial, punteros en el evento que acudí. Y es verdad que cuando bajas al terreno y escuchas las reflexiones, no dicen nada diferente a algo que yo mismo pueda haber dicho en muchos sitios o conferencias. Y me pongo a mí porque soy el mejor ejemplo que digo y que conozco. Pero también puedo mirar otros foros. O sea, a nivel de contenido de fondo, no hay una gran diferenciación. Sí que vi cosas que eran muy chulas sobre inteligencia artificial, que es espectacular. O sea, departamentos de recursos humanos, la mitad os vais fuera si no os ponéis las pilas. Y en cualquier caso os vais a ir fuera porque lo que yo he es que lo que yo he visto allí, o sea, yo lo que vi, y lo ponían en directo, los agentes, ya no va a haber gente que haga nóminas, ya no va a haber gente que haga tema de todos los calendarios, las vacaciones y muchas incidencias
y digo recursos humanos porque era de lo que iba el evento, esa jornada. Los agentes lo hacían todo. Tenías tú 3 agentes, te lo hacían todo para todos los empleados. Eso es una locura. El recruitment, o sea, es increíble porque al final la visión es que usemos eso para ampliar nuestras capacidades. Pero quien no se ponga las pilas, ahora en serio, va a ser totalmente prescindible. O sea, abrázala y adáptate. Eso es como cualquier innovación tecnológica, pero es brutal, ¿no? Pero salvo esto, el fondo, Marc, no es tan diferente. Pero claro, lo visten tan bien que te hacen creer que son mejores. Y hay mucho prejuicio contrario y hay mucho sentimiento de inferioridad en este lado. Sí, o sea, dos reflexiones, ¿no? La primera de lo que decías, sí, siempre se te valora mejor fuera, Sí, ¿no? es verdad. Pero, o sea, piénsalo casi a nivel de tu casa, ¿no? Es posible que tus padres tomen menos, y no porque no te quieran o no confíen en ti, ¿no? Pero te ven más de igual a igual y tomen menos en consideración un consejo tuyo que lo que pueda tomar una persona que a lo mejor no te conozca y te vea como un gurú o como un referente, ¿sabes? Sí. Y dices, el consejo es el mismo, pero Sí, sí. de dónde te llega, pues a veces lo valoras más o menos. Sí, o sea, Sí. y a veces nos pasa, ¿no? Pues oye, viene un americano y te dice, qué guay. O te vas tú a otro país y dicen, mira, ha venido este que en su Sí, país. sí, sí, es verdad. Y sí, lo de Estados Unidos completamente. O sea, yo aluciné porque, claro, cuando estudié el intercambio de derecho allí, dije, esto debe ser realmente una locura. O sea, será otro nivel de derecho o una forma diferente de... O sea, no sé, claro, tienes esa imagen de son las mejores universidades del mundo que dices, esto tiene que ser algo. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Y no, es que era más fácil que estudiar en España. O sea, a mí me costaba, no es que me Además costase hay que más, pero estudiar en ESADE. al menos que en ESADE. Sí. Pero creo que Seguro que en otras universidades también. sí, estoy seguro que porque la metodología de estudio española, que es bastante parecida, ¿sabes? Pues ya tenemos un podcast de esto, ¿no? Y es un poco específico, pero en general, como el contenido que nos exigen no nos lo exigían allí. Allí era eminentemente práctico. Y dices, bueno, sí, está bien, pero con que sepas un poco los conceptos, ya luego los exámenes eran take away, o sea, bueno, Ajá. take away, no home, Ah, sí. take home exams, como que tú los hacías en casa desde el ordenador y firmabas un código de conducta ético, ¿no? Es decir, oye, confirmo que no he copiado, que no he usado, que no he dicho nada. Y tú lo hacías desde tu casa. O sea, esto, perdona, este punto me parece muy interesante. Ellos confían en ti y ellos asumen que seguramente, no sé, sería mi razonamiento. Si copias al final será tu problema el día de mañana. Sí. O, pero yo creo que son tan competitivos que la gente ni siquiera se lo plantearía de copiar. Es que ni Porque, siquiera lo conciben, claro, ¿no? no haría un examen contigo porque entonces tú puedes sacar la misma nota que ella, ¿sabes? Y yo quiero ser mejor que tú. Es un poco lo que viví. Pero sí, o sea, que estoy completamente de acuerdo con... Al final ellos venden mucho, que si Harvard, que si Cornell, que si Yale, que si el MIT. Ahora, tengo que decir, tienen una inversión brutal. Es increíble. El coste de la universidad es altísimo y la inversión que tienen después y las opciones y alternativas que tienes son tremendas. Sí. Pero el contenido en sí, Sí. hice derecho mercantil allí, pues mucho más fácil que el derecho mercantil acá. Pero bueno, te lo visten muy guay, eso es verdad, tienen ese aura. Bueno, oye, mira, estaba pensando, llevamos 6 minutos de intro. Ayer me hicieron una reflexión del plan, tío, en el último podcast la habéis cagado porque habéis estado 35 minutos hablando de todo menos del podcast. Y lo cojo, tomo esa reflexión porque yo a veces cuando he escuchado podcasts que hablan demasiado antes de entrar al tema, lo cierro y no quiero caer en eso. Venga, tema de hoy. Pero bueno, o sea, No, no, bien, bien, es todo verdad. bien México, Se todo nos vuela bien... pinza, es verdad. Que 35 Y minutos, tío, hablando sí, sí, de sí, no me historias. acuerdo. Bueno, oye, mira, pues alguien que se quiera dedicar a escuchar algo y Bueno, pasar un rato con nosotros, pues ahí lo tiene. seguimos El de ayer, aprendiendo. ¿no? El de ventas. El de ventas. Sí, es que el de ventas en realidad hablamos un poco. Hablábamos muy poco de ventas y más de Es que no mil me acuerdo otras de qué era cosas. la intro, hace ya 2 semanas que lo grabamos. Sí. Pero lo dicho, tema de hoy muy interesante que además tú nos tienes que ilustrar Bueno, bastante. no es tanto... No tengo que ilustrar a nadie, pero sí que es una reflexión que vengo madurando estos últimos días. No, cuando estaba haciendo el máster de gestión financiera, había algo que rompió un poco nuestros esquemas
en la clase de planificación financiera, que es cuando cuando los profesores, el profesor de alguna forma criticaba el exceso de caja. Y te decía, tener mucha caja en tu balance, o mucho dinero en tu cuenta bancaria, es malo. Y entonces puntualizaba, no es malo per se, pero significa que hay mucho dinero que no estás gestionando y que no estás moviendo, y significa que no estás invirtiendo, reinvirtiendo o haciendo crecer tu negocio de una forma natural, digamos, ¿no? O óptima, más que natural, óptima. Porque claro, si tú tienes un negocio que, yo qué sé, quemas 20.000 euros en caja cada mes, pero tienes 1.000.000 en el banco que no se Claro. mueven, ese dinero pierde valor. Y pierde valor por lo que es el coste de oportunidad. ¿No? Entonces, este coste de oportunidad te pueden decir, o sea, al final el buen director financiero lo que tiene que hacer es ver cuál es el coste de oportunidad en cada momento y qué puede hacer para no verse penalizado por ello, ¿no? Entonces, pues mira, nosotros cuando levantamos la ronda de inversión entró casi 2 millones de euros a nuestra cuenta, y una de las cosas es, hombre, yo quemo dinero, pero sigo ingresando dinero. No voy a gastar este 1,5 millones, 2 millones mañana. Entonces, el dinero que yo tenga quieto y que no vaya gastando es un dinero que estoy gestionando negativamente. O sea, estoy perdiendo el coste de oportunidad con este dinero, ¿no? Entonces, hablamos con nuestro banco, en este caso el Sabadell, y le planteamos, oye, ¿hay alguna opción de fondos monetarios? ¿Hay alguna opción de una cuenta remunerada que sea risk-free y que me dé liquidez total? Entonces estuvimos viendo opciones y sí, nos plantearon, mira, tenéis estas varias opciones con más o menos liquidez en función también de la previsión que vayáis haciendo, del chequeo de caja, cada cuánto lo hagáis y tal. Y al final nos quedamos con una opción que nos daba un 3%, 3,3% anual, y sabíamos que los fondos eran liquidables en 3 días. Es decir, yo podía tenerlo en mi cuenta bancaria en 3 días desde que ejecutaba la orden. Eso es importante. Vamos a detenernos aquí, como paréntesis. Sí, sí, Yo haré hoy un poco el rol de preguntas para clarificar, ¿no? por supuesto. O sea, a raíz, o mejor dicho, si te dan más contraprestación, ¿no? Más intereses, seguramente la cuenta en este caso sería menos líquida, porque es como un precio que tienes que pagar, o no tiene por No qué. tenía por qué. Va más con el riesgo, quizás. Sí, Cuéntanos esto. claro, siempre está el binomio rentabilidad-riesgo. Sí, cuéntanos, para que hemos ido muy arriba, vamos a... Sí, claro, cuando tú buscas rentabilidad para tu dinero, pues tienes mayor o menor rentabilidad en función de el mayor o menor riesgo que quieras asumir. No, la liquidez, que también forma parte del riesgo, es algo que se tiene en cuenta, pero no es definitorio. Pueden haber activos, bueno, el activo más líquido es tenerlo en tu cuenta bancaria y te da cero. ¿Sabes? O sea, sí, tú lo tienes disponible mañana en tu cuenta o no lo mueves y es un 0% de rentabilidad. Pero claro, a lo mejor una opción de mucho riesgo que te da, o se supone que te tiene que dar una rentabilidad elevada, es el capital riesgo, Sí. pero tiene una liquidez muy baja, porque hasta 10 años seguramente no recuperarás tu dinero, ¿no? Yo no puedo ir al fondo de capital riesgo o un private equity y decirle mañana, oye, dame el dinero que lo El necesito. capital riesgo es tú fondo de inversión. vas a un fondo de inversión con tu dinero, que es precisamente los fondos de donde obtiene el dinero de inversores como tú. Lo entregas, lo que sea, suelen ser cantidades muy grandes, y eso se queda ahí estos 10 años, y con ese dinero el fondo invierte Invierten en sus empresas, o de lo que sea. y conforme va vendiéndolas te lo va distribuyendo. Pero esa es mi tardas capacidad tiempo. de liquidar el dinero. Claro, Cuando, eso es importante, ese término, la capacidad de liquidar el dinero, Claro. es la capacidad de recuperarlo y De de recuperar. volverlo de tenerlo disponible. utilizable, disponible. De tenerlo disponible. Sí. ¿No? Ese momento en el que lo recupero va a ser el momento en el que el fondo vende la empresa, hace una distribución y me hace a mí la distribución. Claro. No depende de mí. En cambio, luego hay fondos monetarios que están a nivel de empresa, pero también están a nivel particular. Revolut, N26, todos estos lo tienen, que te van remunerando un 1, un 2%, un 3%, Trade Republic, todos los neobancos lo tienen. Incluso
Banco Sabadell ha sacado cuentas remuneradas, el Santander, todos Yo van quiero, sacando. yo tengo que verlo con el Santander porque tenemos un dinero en la cuenta, no es 1 millón, no es eso, pero sí que, oye, pues que si está ahí, un No, no, dinero. y ahí es a lo que vamos. Ahora estoy hablando al nivel de empresa, pero lo Sí, quiero sí. pasar a nivel particular. Pero básicamente, ¿no? Pues lo que hicimos nosotros fue buscar una opción en la que pudiera recuperar el dinero rápidamente y que fuera lo que se considera risk-free, ¿no? Que normalmente es comparado con el bono americano, no sé si era a 10 años. Porque se supone que no hay nada más seguro que un bono americano, ¿no? Porque De los Estados si Unidos. el bono americano no te paga, significa que Estados Unidos cae, y si Estados Unidos cae, significa que la Que economía global ha caído. todo ha caído. Sí, sí. Esa es la filosofía. Exacto. Sí, sí. Entonces, bueno, Risk free, riesgo cero, está sí. claro. Que nunca es Nunca riesgo es cero, cero, eso es pero es correcto. teóricamente cero o tendente El a cero. más bajo, el Es el riesgo más, más es bajo. el más bajo. Entonces conseguimos esta opción, oye, nos pagaban un 3% anual, pues pusimos medio millón, ¿no? Y nos han dado más de 20.000 euros en un año. Pues está muy bien. ¿No? Está muy, muy bien. Sí, Entonces, sí. esto es un cash management, ¿no? Es que son políticas de lo que se considera cash management Ok. relativamente eficiente. Podría haber sido más eficiente, pero tendría que haber asumido un riesgo que seguramente mi consejo de administración no hubiese aceptado. ¿Por qué? Porque, claro, si yo les digo, bueno, mira, en lugar de un 3% puedo conseguir un 6%, pero lo voy a poner en el SP500. El SP500 va fluctuando y a lo mejor consigo un 15% o a lo mejor necesito recuperar el dinero en un momento en el que ha bajado y estoy perdiendo, ¿sabes? Y era medio millón y ahora tienes 400.000 euros. Eso es importante hablar del SP500. Vamos a ir allí luego. Ah, Vamos muy a ir bien, ahí. perfecto. Entonces, claro, yo no le podía presentar algo a mi consejo de administración, al board, que tuviese un riesgo elevado porque yo no sabía, bueno, evidentemente vas viendo tus flujos de caja y sabes más o menos cuándo necesitarás ese dinero, ¿no? Pero puede ser que tengas un pago imprevisto o más alto de X y necesites recuperar ese dinero antes y no puedes depender de que en ese momento la bolsa esté alta o baja, ¿no? Entonces queríamos algo que fuese más constante Sí. y más liquidable. Una empresa que tenga cientos de millones en la caja, pues posiblemente tenga más sentido, ¿no? Que pueda tener, no debería tener cientos de millones en la caja inútil, sin usar. Mejor distribúyelos, ten contentos a tus inversores o inviértelos, haz proyectos, ¿no? Dentro del marco de tu actividad económica, que esto también es importante. Yo no podía ir al fondo de inversión mío, o sea, a mi consejo de administración y decirle, voy a invertir en un capital riesgo, porque me dirían, ojo, tú no eres un fondo de inversión, tú eres una startup y tu objeto social es este, no el ser un inversor de fondos. Entonces, tienes que tener en cuenta muchas cosas, pero siempre intentando mantener el equilibrio entre, o peleando siempre esta lucha constante contra la pérdida generada por el coste de oportunidad. Que todo esto viene de ahí, o al inicio, ¿no? Exacto. Es decir, la pérdida generada por el coste de oportunidad es cuánto estoy dejando de ganar por tener mi dinero parado. ¿Qué te sucede? El vaso, lo dejé aquí. Sí, tu vaso está allí. Exacto. ¿Cuánto estoy dejando de ganar por tener mi dinero parado? El coste de oportunidad, breve inciso, vamos a hablar Sí, un poco sí. de esto, porque Perfecto. es algo que es fundamental. Sí. En economía, pero también En la vida. en tu vida. Es que el coste de oportunidad es aquello que dejas de hacer. Exactamente. Eh, Yo ahora, por ejemplo, para que la gente lo entienda, ahora tú y yo estamos aquí juntos grabando. Solo podemos estar aquí. No podemos estar en otro lugar haciendo otras cosas. Claro. Esas otras cosas que no podemos estar haciendo porque estamos aquí nosotros es el coste de oportunidad. Correcto. Sí, es eso, Claro. ese es el concepto de coste de oportunidad. Mientras estás grabando esto, no puedes estar vendiendo tu producto, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, si a esto no le ves un retorno, por ejemplo, que no tiene por qué ser económico, puede Sí, ser no, no. vital o Exactamente, emocional, lo sí, que sí, sea, sí, está claro. pero si esto no le ves un retorno, el sentido económico o no económico, pero el sentido es que tú estés haciendo lo que te da más retorno. Es siempre tener las cosas en la balanza, es como salir un fin de semana de fiesta. Pues el coste de oportunidad a lo mejor es pues, la resaca que tendrás al día siguiente que te impedirá trabajar o te impedirá estar con tu pareja. Sí, no dormir, ¿no? y por lo tanto todas las consecuencias negativas. Tiene mucho que ver con todo. Joder, cuando te haces mayor, ¿no? Pues también pues, dejas de ver a tus amigos para estar con tu pareja o para estar con tus hijos. También es coste un de coste de oportunidad. oportunidad, sí, sí, Lo que está en pasa es que, todo. bueno, pues
tú pones en la balanza y dices, oye, es el momento para estar con mis hijos, o es el momento para estar con mi esposa, o no voy a poder ir a ese viaje porque... ¿no? Sí, sí, sí. Eso, esas dicotomías, o que muchas veces la gente le llama dilemas, que para mí no es que sea un dilema, No es pero un bueno, dilema. pero es un balance de un coste de oportunidad. Este es el coste de oportunidad. Y traído a economía es lo que tú estás, y a inversión es lo que tú estabas señalando. Claro, es el coste de oportunidad al final en este término de inversiones, ¿cuánto pierdo por no hacer nada con mi dinero, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? Con estos 500.000 euros que nos han dado 20.000 de intereses, pues el coste de oportunidad han sido esos 20.000. No haber hecho eso hubiesen sido 20.000 euros menos en mi caja, Claro. en mi cuenta bancaria. Ahora tengo para pagar una nómina, ¿no? Pues sí, mira, tienes para pagar una... Sin hacer nada Sí, prácticamente. sí. Entonces, esto va muy vinculado, o es 100% cash management de una sociedad, de una empresa, que yo creo que esto entra dentro del concepto de People and Finance, ¿no? De lo que Sí. me gustaría transmitir. Si hay algún CFO o alguien que nos esté escuchando que tenga su empresa, pues que se preocupe o se obsesione un poco también por decir, oye, ¿estoy utilizando de forma óptima mis recursos? Y mis recursos también es la caja. Porque está bonito ver el dinero en la caja, pero si tú tienes mucho dinero parado y no lo estás reinvirtiendo en tu negocio, estás perdiendo. Si lo tienes parado y no lo estás poniendo en un fondo de inversión, estás perdiendo. Entonces, este coste de oportunidad tradicionalmente y traído a finanzas personales, que siempre hay un paralelismo con las empresariales, es el coste de oportunidad que se compara, y hoy en día al menos a mí me sale un montón en Instagram, ¿no? Con la inflación. Te dicen, oye, somos más pobres a niveles, en términos reales, que, que hace 10 años por el coste de la inflación. ¿Por qué? Porque tu salario, en términos, aquí hay que diferenciar entre términos nominales y reales. El nominal es el número que tú ves, el real es lo que no ves, ¿no? El know-how, esa diferencia que no ves. Por ejemplo, pues 1.000 euros hoy en día no son los mismos que 1.000 euros que hace 10 años. Nominalmente sí, son 1.000 euros, pero realmente el poder adquisitivo es menor, ¿no? Porque te dicen, la inflación ha ido menguando tu poder adquisitivo. Traducido, con 1.000 euros hoy puedes comprar menos cosas que con 1.000 euros de hace 10 años. Exacto. Esa es la idea. Eso es lo que hace, eso es lo que significa que valga menos. No porque 1.000 sea ahora un nuevo número o un nuevo concepto que valga menos. No, 1.000 es 1.000, pero con 1.000 hoy puedes comprar menos que hace 10 años. Nominalmente te suben el sueldo un 2%, ¿no? O ponle, para hacerlo más redondo, un 20% y tienes 1.200 euros en tu cuenta. Pero, ¿cuál es el valor real de estos 1.200 si la inflación ha sido un 30%? Sí, Pues es un 10% menos, claro, ¿no? En términos reales. en términos reales. Sí, Eso es sí. como, joder, a nosotros nos gustan los coches. Hostia, los precios de los coches han crecido mucho más que la inflación que normalmente se calcula con el precio de la Sí, cesta sí, de la sí. compra. Que oye, vamos a ver ¿qué es una compra esencial. ¿Los huevos son esenciales o no? ¿El aceite es esencial o no? Ah, mira, si hagamos esto y si hagamos... Pero hay cosas que están fuera de ello que también se ven afectadas. Hombre, en el Salón del Automóvil del año pasado no vi un Hyundai que valiese menos de 50.000 euros. ¿En serio? De los que estaban en el salón. Wow, no lo hubiera dicho, claro, tú Claro, yo tienes una imagen. tampoco, pero porque uno dice 30.000 euros. Wow. Pues que claro, los coches que valían 30.000, un Q3 que te valía 30.000 ya te vale 40, 50, 55. Eso, hostia, ¿qué ha pasado, no? Y todo ha subido y dices, pero ¿por qué ya no encuentro coches de primera mano por menos de 20.000 euros? Que casi no hay. Casi no hay, Y es antes cierto. tenías un montón de opciones y de Todos. marcas conocidas y buenas y fiables. Sí, sí, sí. ¿No? Y ha pasado con tantos otros sectores. Ese es el problema con la economía real, que tú cobras en nominal, cobras en unos números que tienes pactados, pero la economía crece en términos reales y vas viendo cómo fluctúa, ¿no? Y hoy vale esto, mañana vale aquello, mañana... ¿Te imaginas? Se me acaba de venir a la cabeza una idea loca que ni siquiera sé si es posible o si existe. Y en España no creo que no, porque está todo muy regulado. Que tú, o sea, que el pacto de pago de salario fuera en función de las fluctuaciones del mercado. Claro. Bueno, no es así, pero el salario de los funcionarios en España crece según la inflación. Ah, sí. Claro. Ah, yo no lo sabía esto. Pero anualmente. Sí, anualmente, claro, sí, se tiene que ver anualmente. Pero claro,
que la inflación no es... O sea, no, Y bueno, si la inf- no, y no si- es que, no es que crezca conforme a la inflación, o no sé si es así No exactamente, lo pero sé. va muy vinculado a la Ok, inflación. ok. Pero solo el de los funcionarios, porque en las empresas no es así. Claro. Pero claro, de nuevo, ¿cómo calculo esa inflación? Solo miro la cesta de la compra y miro ciertos productos, Ajá. ¿no? Porque tampoco le interesa al gobierno decirte mucho que la inflación ha subido un 15%. Porque es muy mala publicidad para Hombre, ellos. no. Bueno, claro, la inflación per se no es mala. No, Y esto es no. otro tema Eso de sí. economía Pero mucha que... inflación, si no se compensa por todos los lados, es malo. Sí, Si no se compensa. sí, Pero sí. claro. Pero bueno, Sí, sí, hay esto complejidades. es para un podcast, pero ya con algún economista que explique Sí, sí, bien sí. todos los Oye, pues conceptos. ya empezaremos a traer algún invitado. Porque la deflación tampoco es buena. No, ya. Que es cuando tu moneda empieza a caer y tú dices, tengo mucho, pero... o sea, claro, es que yo creo que son sesgos. Sí es, o sea, como todo, en exceso es mala, pero en defecto puedes, si tu salario nominal se mantiene, que haya deflación no es malo para ti, porque tú No. puedes comprar más. Sí, sí. Lo que pasa es que el crecimiento siempre ha ido asociado a la inflación, porque es como todo crece, todo crece. Bueno, claro, crece, y esto va muy ligado a donde quiero llegar, crece porque todo crece. Pero el tema es cuando no crece al mismo ritmo, cuando el precio de los productos, especialmente en una sociedad globalizada que te viene de todos lados, aumenta. Y a lo mejor aumenta porque ha habido un conflicto en Taiwán, o ha habido un conflicto en Ucrania, o ha habido un conflicto no sé qué. Y esos precios te van aumentando, pero tu sueldo no aumenta tanto. Y ahí tienes un problema, porque claro, ha crecido la economía, ¿no? Sí, Han crecido los precios, pero mi poder adquisitivo, que es lo que nos está pasando ahora a todos, ha menguado. Sí, sí. Y 60.000 euros de un sueldo hoy en día en España, que antes era muchísimo, hoy en día no te permite hacer nada. Un Bueno, sueldo de... no te permite. Ya te entiendo. Entiéndeme, pero Digo no para que no nos hateen. no quiero hate, pero no es lo mismo, Pero y se cualquiera lo entiende. sabe, 60.000 euros hoy a 60.000 euros hace 10 años. No, no, no. ¿Vale? 60.000 euros cuando acabamos la carrera o hace 20 años, Era ¿cuánto mucho. costaba un piso? Es que el tema de los pisos que tanto se habla, ¿cuánto costaba un piso en Barcelona hace... Ah, oh, Mis padres se compraron su piso por... Es que lo voy a decir en pesetas, claro. Pero eran como 8 millones de pesetas. Que se ve que en la época era una locura. claro. O sea, se ve que era una locura en la época, pero al cambio, pues ¿No? ¿cuánto? Si mis padres me decían que cuando se compraron el piso de aquí de donde viven ahora, en la Bonanova un piso valía 40 millones de pesetas. Son 200.000 euros, 250.000 euros. Cómprate ahora un piso en la Bonanova por 250.000 pavos, ¿sabes? Oh, claro. Es imposible. No. Y eso es, ¿no? Todo este crecimiento, este aumento de precios que vemos, que muchas veces va acompasado de la inflación. Claro, si 250.000, el salario equivale a 1.000, o sea, se lo puede comprar alguien de 1.000, y este piso pasa a 500.000 y el sueldo solo ha subido a 1.050, evidentemente el crecimiento ha sido desproporcionado, porque han venido personas extranjeras con mucho poder adquisitivo, por mil motivos, ¿no? Pero claro, hay un crecimiento descontrolado. Entonces, normalmente todos los inversores, o sea, o lo que escucho en general es, tú eres cada vez más pobre si no inviertes tu dinero. Porque la economía real crece y tu dinero no crece. Si tú tienes el dinero, hablando, o sea, yo creo que esto te va a servir a ti incluso. Si tú tienes el dinero en tu cuenta bancaria sin producir, tú económicamente eres más pobre cada día, porque realmente el valor de la economía real ha ido subiendo mientras que tu dinero se ha mantenido estable. Entonces, claro, podríamos decir que si la inflación anual ha sido del 2% al final del año, tú eres un 2% más pobre, ¿no? Claro. Pero esto es lo que en general, todo lo que escucho en Insta y tal, dicen, tú eres más pobre cada año si no bates la inflación, si no consigues que tu dinero haya crecido más de lo que ha crecido la inflación. Creo que hasta aquí es claro, Sí. ¿no? El concepto. Pero yo creo que es erróneo o que es un análisis limitado. Porque hoy en día vivimos en una sociedad, estabas hablando de la inteligencia artificial en los recursos humanos y de que nos vamos a quedar sin trabajo, O sea, bueno, sí. ya me entiendes. Sí, sí, hay gente que no se ponga las pilas y se quedará sin Pero trabajo. lo llevo al límite en el sentido de
la tecnología está avanzando y sobre todo uno de los avances que proporciona la tecnología es la democratización, el acceso a muchas cosas que antes eran limitadísimas, como por ejemplo es la bolsa. ¿No? Hombre, la inversión en bolsa antes era como, bueno, tenías que ir en físico, ¿no? Y comprar tal. Hoy en día lo puedes hacer desde cualquier neobanco o desde cualquier banco, ¿no? Tienes 1000 plataformas. Tienes, insisto, Revolut, N26, Trade Republic, DEGIRO, todos los bancos Santander, los tradicionales, todos te ofrecen la opción de comprar. Otra cosa es que tenga mejores o peores condiciones, ¿no? Puedes acceder a Bitcoin con Coinbase, bueno, hay plataformas tipo los neobancos que también te permiten comprar sus reservas de Bitcoin. O sea, realmente se ha democratizado muchísimo el acceso a la bolsa. Y es verdad que la bolsa es muchas veces especulativa y es arriesgada. Y, disclaimer, este episodio no es un consejo financiero No damos consejos de inversión. y no es un consejo de inversión y Para que nada. cada uno tiene que hacer lo que quiera. Importantísimo. Pero es más bien una reflexión conceptual. Claro, cuando uno mira, o sea, si tú quieres los mayores retornos posibles, normalmente tienes que apostar por acciones individuales. Pero claro, tienes que saber qué opción. Si lo haces diciendo voy a esta porque sí, pues seguramente pierdas. Si dices voy a esta porque he analizado y tal, pues puedes perder, pero es más probable que ganes. Pero, de nuevo, aquí entra otra vez el concepto de coste de oportunidad. Si tú vas a un gestor de patrimonio, el buen gestor de patrimonio es el que vence al Standard & Poor's en cada año. ¿Por qué? Porque el Standard & Poor's, el SP500 que se llama, que, insisto, es algo que cualquiera puede comprar en forma de ETF o en forma de lo que sea a través de su banco, de su móvil, te da un retorno medio anual en los últimos 100 años, creo que ha sido del 8%. ¿No? Pero hay años que está dando un 12, un 13, un 15%, y hay otros que da un resultado negativo, ¿no? Pero luego está el promedio, pero cada año te da. Entonces el SP500 lo que hace es agrupa las 500 mayores compañías por capitalización bursátil de Estados Unidos. Tiene una cosa mala, que es que, claro, significa que cuando una empresa hace, por ejemplo, quiebra, ¿no? Si ahora Apple quebrase, pues iría bajando, arrastraría, bajaría todo el SP500, porque tal, pero al llegar a la 501 la sacarían. Y habría otra que subiría, ¿no? Entonces, la tendencia siempre es que sube, porque en general es mayor la subida de las que vienen de abajo que la bajada de las que vienen de arriba. Es difícil que las Fabulous 7, estas que hay, ¿no? No recuerdo ahora el nombre que les dan, pero Apple, Nvidia, Microsoft, tal. Es difícil que estas pueden caer, pero es difícil que caigan a cero mañana. Pero es más probable que suban otras desde abajo, no porque la que estaba en el número 400 se haya ido a la quiebra, pero sí porque ha habido 10 que han subido muchísimo, porque son nuevas. Por ejemplo, yo qué sé, en algún momento puede pasar con las empresas cuánticas, ¿no? Que están ahora que ni aparecen en el SP500 ni nada porque son pequeñitas, pero han crecido. Como pasó con Nvidia. Puede ser que por crecimiento de algunas, no porque las de arriba vayan mal, sino por crecimiento, claro, las echas. Claro. Porque ya la que estaba en 500, por capitalización bursátil pasa a ser la 501, claro, cuando porque la 400... otra la supera. Claro. No es que vaya mal la otra, simplemente claro, otra va mejor y queda por a lo mejor ha estado estable. Entonces, es verdad que pierdes el arrastre de las que caen, pero ganas el empuje claro, de las que suben. Un buen gestor lo que tiene que hacer es conseguir cada año superar al SP500. Porque claro, si tú lo que haces es cherry picking... ¿Qué es cherry picking? Escoger individualmente las acciones que más te interesan. Lo guay sería eliminar el riesgo de caída de las que caen, pero ver las que están para subir, ¿no? Eso sería como el top de los gestores. Y de nuevo, cuando tú eliges tu gestor patrimonial, lo que tienes que hacer es un análisis de nuevo del coste de oportunidad y decir, ¿qué me vale más? ¿Pagarle el 2% de comisiones a Antonio que me gestione el patrimonio o invertir en el SP500? Que me cuesta el ETF un 0,6%, ¿no? Entonces, claro, es, de nuevo, coste de oportunidad. Si invierto en el SP500 y me da un 15% y Antonio me da un 16%, me renta.
o un 17%. A lo mejor el 16% no por las comisiones, pero un 18% me renta. Pero si Antonio me da un 15%, me vale la pena quedarme en el SP500 este año, ¿no? Mira, el tema de las comisiones, a pesar de que pueden parecer porcentajes muy bajos, escuché una entrevista precisamente al gran conocido Tony Robbins. Tony Robbins es el que inventó el coaching, por decirlo de alguna manera, y motivador personal mundialmente conocido, pero lo que mucha gente no sabe, grandísimo empresario. Sus empresas, creo que su valor está en más casi 500 millones de dólares, o sea, es una locura. Normal. Y Tony Robbins ha escrito libros sobre generar dinero que invito a todos a que los busquen y los lean porque son brutales. Y alguno de estos libros los ha escrito basado en entrevistarse con los mayores inversores contemporáneos. Y no sé si hablaba de Ray Dalio, que es está considerado el mayor inversor, el que más sabe de inversión del mundo actualmente. Y le decía que cuál es una de las claves que sí o sí tienes que fijarte para invertir y que marca totalmente la diferencia, las comisiones. Las comisiones, pero lo decía tal cual, decía, es que no os podéis imaginar en el tema de comisiones, la mayoría de gente no se fija y que precisamente gran coste de oportunidad existe porque una comisión se está comiendo parte de tu margen que podías estar reinvirtiendo en otro producto. Claro. Era muy interesante eso. Claro. Coste de oportunidad. Exactamente, es el coste de oportunidad. Porque si puedo conseguir que en lugar del 2% que te pago a ti como gestor, el ETF del SP500 me cobra solo un 0,4%, el 1,6% restante yo lo puedo invertir. Sí. Y puedo obtener una rentabilidad de eso, ¿sabes? Entonces, claro, mi gestor de patrimonio tiene que conseguir, gracias al fee que le pago, una comisión mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que así como se democratiza el acceso a los ETFs o a cualquier acción o NFTs, o sea, es que hoy en día podemos comprar de cualquier cosa de forma sencilla. Así como se democratiza esto, está menos democratizado el acceso a la banca privada y a los gestores de patrimonio. Para entrar a un fondo de inversión, pues no sé, lo que yo conozco, ¿no? En capital riesgo creo que el mínimo, si el inversor era calificado, eran 100.000 euros. Pero claro, otra cosa es ya cómo se organiza el fondo. Normalmente te piden al menos 1.000.000 de euros. No todos tenemos 1.000.000 de pavos en la cuenta para invertir. Excedente para que sea Claro, es que es dinero que te sobra, que lo tienes que tener ahí, sí. Y que, sí que es verdad que ahora están apareciendo alternativas como la empresa de Amélie, de Pedro Buerbaum, ACA, que está precisamente, creo que, no sé, creo que el ticket de entrada es bastante bajo. O sea, no tiene nada que ver con esto. Habría que verlo, porque realmente como son vehículos, no sé cómo lo habrán hecho, pero todos los vehículos regulados es por normativa. Tú no puedes, salvo que seas un inversor calificado, es decir, alguien que trabaja. Por ejemplo, yo era un inversor calificado en Nauta porque era empleado de Nauta y conozco el riesgo de invertir en Nauta. Pero para considerarte inversor calificado, si no tienes y cumples requisitos muy estrictos, tienes que hacer una inversión mínima. Sí, pero esto lo habrán cambiado ahora, porque en mi época de abogado, que precisamente me dedicaba a litigar por todos estos temas, todo el tema de los inversores cualificados sí que estaban regulados, y hay algunos. Pero luego estaban los inversores que se clasificaban como de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo bajo. Y a muchas personas me acuerdo que los calificaban como de riesgo medio y de riesgo alto cuando en realidad no era así. Y lo hacían los propios bancos. Ya te digo, hace bastantes años de esto. Pero lo hacían así para poderles colocar ciertos productos de altísimo riesgo. Cuando tú estabas hablando al inicio de lo que habéis hecho en Trialing, en la empresa, vamos a poner un dinero para que dé un rendimiento con el mínimo riesgo. Yo me acuerdo, me han venido a la cabeza un caso en concreto de un despacho de arquitectos, fíjate, que invirtieron 500.000 euros en la empresa en un producto que nada tenía que ver, era un producto financiero llamado Tridente del Banco de Santander. Y se llamaba Tridente porque funcionaba en función de, o sea, mejor dicho, su funcionamiento dependía de la fluctuación de 3 acciones que el banco elegía. Ahí había una ingeniería financiera detrás, que ahora no voy a entrar porque era bastante compleja, y que claro, eso era un producto que era de muchísimo riesgo, estaba amparado en fluctuaciones del mercado que nadie podía prever, tipos de interés, y que al final estamos hablando de que lo que buscaba esa empresa, como le aconsejaron sus gestores, era vamos a darte liquidez
mejor dicho, vamos a darte rentabilidad para que no tengas el dinero parado. El problema es ese, el problema es que no coloques el dinero para tener una rentabilidad de la empresa, no lo coloques en un producto de altísimo riesgo, ¿no? Pero es curioso esto porque sí que la clasificación, obviamente después de la crisis financiera, que es cuando todo explotó, todos estos temas explotaron, se pusieron obviamente mucho más rígidos y duros. Yo dudo que ahora, llevo fuera del ruedo litigador financiero 7 años, 7 años hice ayer, pero sí que es verdad que imagino que ya no se darán estos temas. No lo sé, no lo sé. No sé. No, lo que pasa es que al final, claro, es un poco distinto cuando es un tema de banco que cuando es un tema de fondos, porque fondos, el están fondo más está regulados. regulado por la CNMV directamente, entonces Ya. tiene que dar muchas explicaciones. El banco también, pero como tiene tantos miles o millones de clientes que... El banco debería, porque el banco realmente informa, porque ellos Sí, sí, pero pero paquetizan, yo claro, creo. Creo, ¿eh? No y sé. la CNMV no lo lee. O sea, eso yo lo he Eso visto. ya... Yo lo he visto, ¿vale? Y si que venga la CNMV a buscarme, que tenemos conversaciones privadas. No lo leen, no lo leen, no lo leen. Revisan que se cumplan los formalismos. Listo. Sí. Pero no se meten al fondo porque no tienen volumen de personal para hacerlo. Ese es el Aunque la inteligencia artificial lo ayudaría a Bueno, filtrar. y la cuántica. Y la cuántica te lo distribuiría. Oye, tenemos que ir acabando en 5 minutos porque sabes Sí, que me tengo que marchar. sí. No, entonces, para ir Sí, vamos a la conclusión, a la ¿no? conclusión. Estábamos hablando de buscas un gestor, tal, te tiene que dar un rendimiento alto. Esto no es accesible para todo el mundo. Lo que sí que es accesible para todo el mundo, porque es que cualquiera puede tenerlo en su móvil, al menos en España, son los ETFs de un SP500, que es el estándar, ¿no? Es decir, oye, yo sé que cada año de promedio, si tengo una inversión, si lo busco para corto plazo, no, ¿eh? Pero si tengo un eje temporal largo, 10, 15, 20 años, todavía soy joven, estoy pensando en a ver que me jubilaré dentro de 30, tal, puedo hacer una proyección y digo, oye, pues puedo ponerlo y sé que más o menos, porque históricamente lo ha dado, puede cambiar todo, pero tendrían que venir unos aliens a matarnos a todos. Esto va a continuar creciendo al 8%, porque es el efecto de la inflación que impulsa, que crece, que salen nuevos Sí. modelos, que la productividad mejora, que salen nuevos... Pregunta, ¿qué es un ETF? Un ETF es el vehículo a través del que accedes al mercado de esto. Es como si comprases una acción. Tú compras una acción de un ETF. Sí, o es sea, para entrar a... sí, es un vehículo para entrar Sí, ahí. exacto. ¿Qué pasa? Que claro, cuando esto se convierte en el estándar a batir, se convierte en un estándar, y es accesible para todos, se convierte en un estándar para nosotros. Entonces, claro, tú no eres más pobre comparado con la inflación. Tú eres más pobre comparado con lo que podías ganar porque tienes acceso y no has ganado. Ese es tu coste real de Eso oportunidad. es muy interesante. Entonces, Eso es claro, muy interesante. tu dinero no vale... Y aquí no estamos entrando al tema del interés compuesto, ¿no? Porque cada año Sí, el sí. 8% del 8% anterior, del 8%, esto suma y es una puta locura. Pero entonces, claro, cuando tú tienes 1.000 euros ahorrados y dentro de 10 años sigues teniendo 1.000 euros ahorrados, no eres más pobre respecto a la inflación acumulada de esos 10 años. Tú eres más pobre respecto de lo que hubieses ganado si hubieses puesto eso en el SP500 y hubieses ganado 8, 8, 8, 8, 8. Y a lo mejor te da 5.000 pavos. Tú eres 4.000 euros más pobre. No contra la inflación, sino contra lo que podrías haber accedido porque tienes las herramientas y no hiciste. Para mí ese es el coste de oportunidad real. Y entonces, aquí, que es la reflexión final, esto va muy ligado, muy ligado a una inequidad del sistema que se perpetúa. Los más ricos tienen más acceso a estas herramientas porque tienen más conocimientos y cada vez son más ricos, sin hacer nada, poniendo sus ahorros. Si pones 1.000.000 al 8% a 10 años en el SP500, probablemente tendrás varios millones en 10 años sin hacer nada, porque tu dinero ha trabajado por ti. Es decir, tu patrimonio sigue generando más patrimonio. Pero la mayoría de gente ni siquiera sabe cómo hacerlo, Pero ni que esto existe. Claro, las grandes élites suelen tener más educación financiera, suelen tener acceso a esto, se hacen más ricos. La gente promedio, que no suele tener acceso a información financiera, porque no ven nuestro canal, no acceden a esto, a pesar de que pueden, y son cada vez más pobres. Pero no son más pobres contra la inflación. Porque, me invento los números, ¿no? Pero si tu millón se mantiene en 1.000.000
y el millón del que invierte se mantiene, o sea, se va invirtiendo y se convierte en 5 millones, tú eres... Y esto también tiene mucho que ver con la inflación, ¿no? Porque ese dinero es más liquidez que va a entrar al sistema, que va a hacer que todo crezca. Tú eres estos 4 millones más pobres. No contra la inflación, que a lo mejor sería 1 millón adicional, sino contra lo que han ganado los que han usado las herramientas que tú también podías usar. Para mí ese es el verdadero coste de oportunidad. No la inflación, sino el estándar, llámale SP500, el estándar de lo que podrías haber alcanzado si hubieses entrado. Sabiendo que, salvo que haya... Es que ni siquiera te diré una guerra mundial, ¿no? Porque si tú vas haciendo lo que se le llama DCA, es decir, inversión continua, que vas ahorrando cada mes, o sea, la diferencia es abismal, ¿no? Muy interesante este último punto. Así que, Porque sobre todo se genera como una inequidad generacional. claro, El que tiene patrimonio y lo invierte sin trabajar va a tener mucho más dinero que tú que no inviertes y trabajas. estudiad cómo generar dinero. Estudiad esto porque no hay otro secreto para que te quedes atrás. ¿Se ha entendido el punto? Muchísimo, muchísimo. Así que Me quedo gracias, contento. Marc, por la ilustración. Nos vemos en el próximo capítulo. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo y suscribiros al canal. Y formaros. Eso es. ¿Vamos? Buenísimo, sí. Sí, sí, gracias.